Bienvenido raza a un nuevo video. Vamos a decirle cómo hacer 10 millones de tropas siendo free to play. ¿Cuánto tiempo te tardas? ¿Me estás entendiendo? ¿Y cómo hacerlo? Hay muchos trucos, hay muchas cosas que tú debes de hacer para hacerlo más rápido. Tienes que pues arriesgarte en otras cosas, dejar una cosa por otra, ¿me entiendes? Por las tropas. Entonces yo hice un video hace como 2 semanas que viene siendo cuánto tiempo se tarda para hacer 9 millones de tropas siendo free to play hace 2 semanas. Y yo dije en ese video que para hacer más o menos unas 10 millones de tropas te puedes tardar hasta 5 meses. Serían 2 millones de tropas por mes, pero a un mes te puede ir mal y por eso a veces se puede alargar hasta 6 meses. Entonces ya lo comprobamos con este video de hoy, ¿me estás entendiendo? Que si se puede llegar al millón de tropas en 15 días más o menos. Entonces ahí ya está dicho, está comprobado. Y también pues todo, como dicen algunos, depende de la suerte, pero no depende de la suerte, depende de la estrategia que tú vayas a hacer. Bueno, para empezar yo les dije, cuando vayan a hacer tropas, traten de que vaya a haber solitarios. Entonces ahorita hubo un solitario de entrenar tropas y lo hicimos. Entonces ahorita por ejemplo va a haber otro de entrenar tropas y hay que darle, carnal. Nunca hay que dejar pasar esto. Entonces otra de las cosas, las gemas, los aceleradores solamente se van a ir a hacer tropa, ñaca, ¿me entiendes? Entonces si tú tienes el potenciador, que muy bien, tienes la armadura que viene siendo la mano secundaria, viene siendo el casco y viene siendo las botas. Entonces yo les dije, yo duro más en esta cuenta, duro para hacer por ejemplo estas T2, duro casi 15 horas. Pero me voy a la cuenta chiquilla y duro 9 horas. ¿Por qué? Porque tiene más mansiones, tiene 8 o 9. Entonces también eso tienes que ver tú desde el principio, hacerte más mansiones, de perdida 8 o 9 mansiones para hacerlo más rápido. Ya habíamos dicho otros videos, pero como yo les dije, como vaya haciendo otro millón y el tiempo que llevamos, vamos a seguir dando consejos porque ese video ya lleva 2 semanas. Entonces otra de las cosas que yo dije en ese video, que porque me tardé para hacer esas 10 millones, me tardé demasiado porque no estaba agarrando aceleradores, porque no la metía a cacerías, la cuenta de estampanalga, que es la cuenta free to play. Entonces esta cuenta no es trampa en solitario, se va a hacer un diseño de trampa rally T3 con T2. Por eso me preguntarás, ¿ya llegaste a las 10 millones? ¿Eso no era la meta? No, la meta sigue todavía, que es más T2 de perdida. Debo de tener unas 2 millones y media de T2. Entonces me falta 300k de cada T2. Entonces calcúlale, si me tardé 15 días para hacer 1 millón, entonces ya en 15 días, en 6 meses ya tendría una trampa rally de T3, pero no, porque todavía tengo que hacer otras 300k de cada T3 y la T3 dura casi el doble de tiempo. Porque 1,5 millones de cada T3, así voy a hacer la trampa rally de T3 con T2 y 2,5 millones, entonces me tardaría, yo creo, calculándole otro un mes o un mes y medio para tener la lista. Y después de eso, pero ya se van a ir acumulando las pinches gemas, porque realmente todo el gastadero, como les dije, es comprar escudos para tener diario, para que no te chinguen la trampa. Entonces de 24 horas lo recomendable, pero si puedes de 3 días mucho mejor, ¿no? Entonces ahí se van a ir las gemas se van a ir. Los aceleradores no se recomienda hacerlo en investigación, los aceleradores normales. Todo full, todo gemas normales aquí, aceleradores de entrenamiento aquí. Y todo full, ¿me entiendes? Gastar diario. Por eso me ven sin gemas a mí. Ahorita tuve la suerte de que me salió 10,000 gemas aquí con el paquete de fortuna gremial de Superman. Entonces puedes que tú también tengas esa suerte. Es en el Coliseo. Las gemas aquí que vas acumulando también se van a ir a la
se van a gastar, ¿me entiendes? Se van a gastar totalmente. Entonces así le debes de estar dando, así le debes de estar dando. No sé si vaya a haber rally aquí, qué pedo. No hay rally de fortaleza. Entonces todos los aceleradores de las cacerías, hay que ir a las cacerías diario, las cacerías libres de pérdida para que te esté dando esos aceleradores, abrir el barco también diario, importantísimo eso, gente. Así que pilas ahí. Necesito que se pongan las pilas, ¿no? Entonces sí sería, como les dije, 2 millones de T2 por mes. Entonces, calculándole para hacer la trampa en solitario se tarda entre 5 a 6 meses siendo free to play, teniendo pues una mansión, no hay pedo, y lo demás de enfermería, pues si ya tienes una mansión va a ser súper rápido, ¿no? Entonces, importante eso también, uno que los monstruitos que debe de subir o viene siendo el grifo porque te sube la velocidad de entrenamiento, y pues ya saben que pues las investigaciones que le deben de dar, ¿no? Que hay bastantes, ¿no? Para que te ayude a la velocidad de entrenamiento, o ya en las otras ramas pues también está la velocidad de entrenamiento del otro. Si la expansión de cuarteles también es buena, y los subsidios, ¿no? Los subsidios que te van a ayudar a que te cueste menos la T2, la T3, ¿no? Porque está carita. Entonces ya después de esto, que yo haya sido a 10 millones y se gasta un montón de pues de recursos, ¿no? Yo ahorita hace poco tenía 1 billón y tanta hacer tropa de T2, pues te va desgastando y pasándome otra cuenta. Entonces ya de esto pues hay que acumularle muchos recursos también, porque te van a herir demasiadas tropas, pues te pueden herir T3, te pueden herir T2. Entonces ya estaríamos observando cómo funciona. Claramente pues si yo la dejo sin escudo, pues la piensan 2-3 los rivales de aquí. Ya la dejé y no me hicieron el rally. Yo dije, no, pues vamos a dejarla sin escudo y está cabrón, porque por la armadura y el poder, dice, no, pues tiene mucha salud esa, tiene mucho ataque, es decir. Entonces ahí la llevamos, gente, ahí la llevamos. Ahí están los consejos de los solitarios de pura cacería, todos los aceleradores en tropa. Y pues si tienes gemas, por ejemplo, le vuelvo a poner otro escudo de 3 días y ya está protegida durante otros 3 días y full a hacer tropa. Entonces ahí sí va a ir, así va a estar siendo tropita, bro. Entonces otra vez sin gema. Entonces ya después de terminar esto, pues ya me van a ver con un montón de gemas, van a ver con un montón de aceleradores, porque ya después pues se lo tienes que guardar para ver si te funciona con esa cantidad de tropas a 10-12 millones, que se tarda como 6 meses, como digo, 7 meses. Entonces ahí está, raza, ahí está, porque te tardas entre 5 meses y medio a 6 meses para hacer 10 millones de tropas. Espero que te gustó el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete y adiós.